Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo conozco, porque no he venido para juzgar el mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he venido por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú que vives en lo más profundo de nuestro ser, abre en este día nuestra mente y nuestro corazón al encuentro con Dios en su palabra. Que tu luz y tu verdad nos permitan descubrir aquello que Dios quiere de nosotros y la forma concreta de ponerlo en práctica. Que movido por tu gracia, no temamos salir cada vez más de nuestras seguridades para seguir las huellas de Jesús y comunicar a todos el amor de Dios. Amén. Queridos hermanos y hermanas, sé que buscando todos los días de la palabra, de la Eucaristía, sé que el buscar de Dios, el rezar, eso nos mantiene unidos a la luz de Cristo y nos mantiene iluminados en medio de la oscuridad y de las tinieblas que hay en el mundo. En la sociedad a muchos hermanos les cuesta distinguir el bien del mal. Hay muchas cosas que son pecado, que son ofensa para el Señor, y muchas personas las cometen sin saber que eso es pecado. Y fíjense en ustedes, ¿cuál es la razón de eso? Nosotros, cuando vemos a alguien pecando, aquel inconscientemente lo hace sin saber que es pecado. Y la sencilla razón es porque si, digamos, no juzgamos, ni criticamos, sino de repente evaluamos a aquella persona y nos comenzamos a preguntar, ¿no? Aquella persona no va a la iglesia, no se confiesa, no ora, no va a la misa. Aquella persona no vive los sacramentos. Ese es el motivo por el cual aquella persona lo que está haciendo es pecado y no se da cuenta. Entonces, ¿por qué nosotros sí nos damos cuenta? Sencillamente porque permanecemos en la luz. ¿Y qué hace la luz? Nos hace ver con qué puedo tropezarme, en qué me puedo equivocar. Entonces, es verdad que en algunas circunstancias hemos caído, ¿no? Y hemos ofendido al Señor. Y sabemos que es pecado y lo hacemos. Y después nos lamentamos, nos arrepentimos. Y por eso corremos, acudimos al Señor pidiendo perdón en nuestra oración personal y luego en una confesión. Y por eso, mire bien lo que entonces nos dice el Señor en el Evangelio. Dice el Señor: yo he venido al mundo como luz. Así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Porque la luz, que es Cristo, hace ver lo que hay alrededor. Y hay quizás un error que cometemos, y es que a veces la luz de Cristo hace que veamos el error de los demás,
y no ver el nuestro, y no ver en dónde hemos caído por estar fijos en el error de los demás, en donde los demás o por donde los demás están caminando en medio de las tinieblas. Entonces, dice el Señor, al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo conozco. ¿Por qué no lo conoce? Porque Jesús conoce a aquel a quien llama la atención viviendo la fe. Es decir, que para Dios, cuando ve a un hermano luchando, ¿verdad?, saliendo de las tinieblas, iluminándose con la luz de Cristo, entonces eso es un signo de atención para Jesús, y lo conozco, porque quiere salir de ahí, porque quiere enmendar su camino. Y entonces, mire lo que dice el Señor también en el Evangelio, porque con estas palabras y cuántas cosas hemos escuchado de Jesús que nos exhorta, ¿no?, que nos llama la atención y que son como una muestra de un rechazo. Y prácticamente cuando escuchamos a Jesús hablar claro, es que nos estamos condenando, o Jesús nos está condenando, porque no le estamos haciendo caso, porque estamos rechazando la luz y queremos seguir en tinieblas y no distinguir el bien del mal. Entonces, ¿qué dice Jesús respecto a eso? En el mismo Evangelio dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y miren, dice, la palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. No es Jesús, es la palabra. Porque Jesús, cuando en el juicio, Jesús puede decirnos, recuerda las palabras que dije, las palabras que pronuncié, o como Jesús le dijo a Satanás en el desierto, está escrito. Eso no me lo estoy inventando ahorita, está escrito. Entonces, si lo que está escrito lo estamos rechazando, se nos olvida, al final esas mismas palabras en un juicio serán recordadas, no por tanto por Dios, sino por nosotros. Y es ahí donde nosotros pues debemos ser conscientes y aceptar que muchos errores de la vida ha sido por olvidar, por no querer la luz de Cristo. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que podamos siempre buscar de esta luz y que cuando nos sintamos derrotados, estando en la luz, con la luz de Cristo, no nos sintamos fracasados, sino que nos levantemos y busquemos nuevamente la luz para pedir perdón y para seguir el camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.